realidad de las aplicaciones que se hablan del neuromarketing. El neuromarketing es básicamente lo vemos ahora, pero es simplemente muy sencillo, es la suma de la investigación neurológica aplicada a áreas económicas. Es así de sencillo y la teoría en general suele ser fácil. Lo que es muy complicado es convertir toda esa teoría en herramientas con las que podamos hacer algo. Prefiero hablar y hablar de lo que hacen las universidades americanas, etcétera, o por ahí, bueno, pues es interesante, pero en realidad lo más interesante cuando después de trabajar alguien te dice, oye, me gustaría empezar a hacer algo de lo que me has contado, ¿no? Eso ha sido lo más complicado. Llevamos 4 años trabajando en desarrollar herramientas y eso es lo que vamos a contar, si podemos verlo ya mismo. Lo que yo os decía básicamente es que en esencia la neurología es bastante sencilla. Lo que hacemos es unir la investigación que nos proporciona la medicina, que ha sido elaborada durante muchos años, y lo que hacemos es unirla a la economía, a la publicidad o a muchas áreas que podemos ir ver ahora. Es importante, mirad una cosa, lo que os digo, yo creo que es importante que la neuroeconomía o neuromarketing tiene un 80 o un 90% de la parte del neuro. Es fundamental, si no nos apoyamos en la investigación, posiblemente esto no valga para nada. También hay que decir que como la investigación no solo vale para el marketing, nosotros también os vamos a poner algún ejemplo, os voy a poner algún ejemplo de cuál es la aplicación en áreas que no tienen que ver con el marketing, que tienen que ver simplemente con la educación de chicos que tienen problemas de comunicación, o por ejemplo con áreas como la música, etcétera. También es una cosa importante, normalmente se le está dando demasiada importancia al neuromarketing de forma independiente. Entendemos desde nuestra perspectiva que es clarísimamente un elemento complementario a la investigación tradicional. Normalmente están haciendo investigaciones cualitativas, investigaciones cuantitativas, y lo que hace la neurología es ampliar ese área de trabajo con un eslabón nuevo. Por ejemplo, sabéis que nosotros recibimos la información a través de los sentidos, pasas a las zonas límbicas y luego se procesa en el córtex frontal. Lo que nosotros podemos hacer con la neuroinvestigación o la neurociencia es averiguar qué pasa aquí, antes de que se pase por el cerebro, ¿vale? Digo, por la parte del córtex frontal. Esto es lo que nos va a dar la información. Nosotros, y es importante también porque es una diferencia importantísima, cuando exponemos a un individuo a cualquier tipo de estímulo, y ahora vemos un ejemplo de campañas de publicidad, o de candidatos políticos, o de sabores, olores, o cualquier cosa que se os pueda ocurrir a vosotros, lo que hacemos es investigar qué pasa aquí, nada más empezar a verlo. No ya en la parte cognitiva y lo que él pueda contestar después, directamente cuáles son sus reacciones neuronales cuando se enfrenta ante un estímulo. Por ejemplo, de forma muy clara, si vosotros veis a un bebé, tendréis una reacción muy diferente a la que podéis tener cuando veis, no sé, algo que os dé miedo, o algo así, una serpiente o cualquier araña o algo así. Esas reacciones no se pueden modificar, esas reacciones son instintivas, están en cada uno de nosotros y no se pueden tocar. Por lo cual, nosotros lo que podemos ver ahora, y es el gran cambio, es lo que pasa en ese área del cerebro cuando le mostramos algo. Y ese algo, como os digo, es cualquier cosa que podéis ver ahora o que se os pueda ocurrir a vosotros, porque esto es tremendamente nuevo. Con lo cual, intentar pensar en las aplicaciones que en cada una de vuestras áreas de trabajo pudieran implementarse. Por lo tanto, la neurología entra en el mundo de la investigación saltando de lo que decimos, que es muy importante, también a lo que pensamos. Y como os podéis imaginar, esto en mucha gente da un poquito de miedo, porque una cosa es lo que digamos que nos gusta y otra cosa es que sepa la gente lo que nos gusta. Por lo tanto, este es el salto, porque lo podremos ver y lo vamos viendo de una manera muy progresiva, lo que pensamos, lo que miramos, lo que sentimos, fundamental, y la gran diferencia, lo hacemos sin preguntar nada. Por ejemplo, en nuestros estudios, en cualquiera de las herramientas que vais a ver ahora, el individuo se pone frente a cualquiera de los estímulos y no se le pregunta nada. Se le dice que tranquilo, que se relaje y que simplemente vea lo que le vamos a enseñar. Con lo cual, en todas las herramientas, él no puede influir, no puede tampoco, desde un punto de vista neurológico tampoco, pero no podría influir en la decisión, en la contestación.
Aquí a partir de ahora es lo más importante. Estas son las 5 herramientas que se usan en todo el mundo en áreas de neuromarketing. Tengo que decir que todas ellas no son nuevas, son herramientas que ya se conocen y que están aquí, que ahora mismo os cuento. Son la resonancia magnética funcional, es este gran donut que ve el interior de nuestro cerebro, otro cuento. El electroencefalograma, que es como el gorrito de las nadadoras, que tiene sensores que detectan la electricidad. El eye tracking, que es un elemento ya más conocido, que seguro que lo conoceréis, que es un seguimiento pupilar. Es una máquina que ve dónde estás mirando y así no vale para mucho, pero luego veréis que depende del ingenio de cada uno, puede ser muy interesante. Vuelvo a insistir en lo de primero. Sin estos señores de aquí abajo, sobre todo los neurólogos y los radiólogos, esto no vale para nada. O sea, esto es un ejercicio vano. El equipo, por ejemplo, en nuestra estructura de empresa tenemos 3 médicos y yo, que no soy médico. Con lo cual hay neurólogos que se dedican a comprender qué es lo que pasa por nuestro cerebro, que nos enseñan. Hay radiólogos que identifican y nos enseñan qué áreas se activan y para qué valen o qué es lo que producen. El área de marketing es fundamental porque estamos viendo que la experiencia, de haber tenido experiencia en marketing, nos da pistas sobre cuáles son los elementos o los problemas que tenemos que solucionar. Porque ahora mismo, el otro día estuvimos en Guatemala tocando a McCann Erickson y la verdad es que fue muy interesante porque hablábamos en el mismo idioma. Yo he estado 20 años en agencias, con lo cual todos los problemas que había visto yo allí y que teníamos en muchos casos soluciones, estaban sintiendo lo mismo que sentía yo cuando los íbamos desarrollando, ¿no? Una sensación de alivio por intentar aplicar elementos objetivos en áreas que normalmente han sido fruto del talento de mucha gente o de la subjetividad del director creativo o de un cliente, y ahora eso va a ser mucho más sofisticado. Un último cuadradito que hemos añadido ahí y que ha sido realmente interesante es el área de la psicología. No sé si alguno de aquí hay psicólogos, pero nos da una información espectacularmente interesante sobre la conducta humana, que es de lo que estamos hablando, de la conducta. Lo que tenemos que hacer aquí, que nos ayuda, es conocer más a la gente. Empezamos con la resonancia magnética funcional. Este es el gran donut este. Lo único que hace esta máquina y lo que hace es que es un imán gigante que detecta el metal. Nuestra sangre tiene elementos metálicos y cuando una parte de nuestro cerebro requiere activación, requiere como un músculo, requiere más sangre, lo que hace es oxígeno y sangre, y ahí en los metales es donde la maquinita esta detecta un área. ¿Veis aquí? Hace un dibujo del cerebro perfectamente de cada uno de los individuos y luego, como veis aquí en colores, se detecta la activación de cada área del cerebro. ¿Esto qué nos cuenta? Los neurofisiólogos, por ejemplo, que trabajan con nosotros, lo que nos dicen es a qué corresponde la activación que vemos en la pantalla. Cada vez que vemos a un estímulo diferente, se activan áreas distintas, como veremos ahora. Y por ejemplo, hemos desarrollado la primera aplicación que nosotros ya estamos moviendo por algunos mercados, y es el análisis emocional de las marcas. Este, por ejemplo, es la resonancia de nuestra oficina. Y esto, mirad, estos son ya las primeras pruebas que hemos hecho, el primer estudio que se ha hecho en Europa sobre aseguradoras de automóvil. Esta de aquí de la derecha es un sector del cerebro, que os voy a contar ahora. Tengo aquí uno para que lo vayáis pasando y podáis verlo. Uno es la aseguradora. Mira, este es prácticamente un cerebro normal, a tamaño normal, evidentemente es un plastiquito, porque de verdad es un poco asqueroso. Gelatinoso y tal, entonces el plástico es bastante más agradable de tocar y de ver. Entonces lo vamos a pasar ahora para que lo podáis ir viendo todos un poquito. Lo que se ve aquí, lo que vamos a ver en la máquina es esta estructura por dentro. Esta estructura tiene diferentes áreas de activación. Lo vais a ver aquí dentro un poquito. La parte esta de para qué vale y tal, seguro que os van a explicar neurólogos mucho mejor que yo. O sea que yo, si queréis, la voy a ir circulando y la vais viendo todos con un poquito de detalle.
Bueno, no me perdáis que tengo el mío y este, o sea que solo quedan los dos. Por ejemplo, en esta, lo que hemos hecho aquí es que, yo no sé si pasa en otros mercados, las aseguradoras de automóvil, la única relación que tenían con el cliente era cuando llegaba el papelito y te decía, oye, que te vuelve a tocar pagar el seguro este año otra vez. Entonces, era la única relación, era una entidad financiera. Como la realidad de las marcas es que solo aquellas que se relacionen con el cliente de forma emocional tendrán espacio en el mundo comercial de las personas, ellos han intentado estar cerca. Han hecho muchas campañas durante el tiempo, invirtiendo millones de euros en acercarse, y la verdad es que por fin hemos podido demostrar que realmente han cumplido lo que querían. Muchas de ellas ya son marcas que están cerca de los clientes porque se activan. Hemos visto que se activan áreas emocionales cuando los individuos las ven. No es lo mismo que vosotros veáis, por ejemplo, el logotipo de una Harley Davidson, los chicos, o un logotipo de una marca que quieren las chicas. No es solo un logotipo, es todo lo que tiene detrás y todo lo que te evoca. Por lo tanto, ya hemos podido descubrir, y este estudio se va a hacer todos los años de forma recurrente, un estudio de cómo las marcas de aseguradoras de automóvil en Europa están generando acercamiento, proximidad a los consumidores. Un ejemplo que no hemos hecho nosotros, pero que fue muy interesante, es el que se hizo antes de la campaña de Obama, en el que, como veréis, se activa ahí arriba un área que está, por el que tenga cerebro lo vea por la parte frontal debajo, que lo que hablaba era de un conjunto de posiciones positivas, cosa que no pasaba realmente con el pobre Jimmy Carter, que no sé por qué, pero daba mucho miedo a la gente, le daba miedo y desagrado. E incluso a Hillary Clinton, como era la primera vez que participaba de forma oficial, lo que hacía era presentar un montón de sorpresas cruzadas. Como veis, lo importante de estas imágenes es que son las áreas de activación, son notablemente diferentes en unos y en otros. Nosotros ahora en diciembre, a final de diciembre, vamos a iniciar un estudio de Coca-Cola, y la realidad es que Coca-Cola está intentando hacer que desaparezca Coca-Cola roja para trasladar el consumo al acero. Supuestamente es la misma, pero sin azúcar. Lo que vamos a poder hacer es reproducir un estudio que prácticamente fue el primer estudio que se hizo en el marketing serio, que fue con Coca-Cola y Pepsi. Vamos a poner a individuos dentro de la resonancia y les vamos a hacer probar ambos refrescos sin decirles de qué marca es. Lo que vamos a poder comprobar son las activaciones cerebrales que se producen al consumirlo, con lo cual vamos a ver en las áreas gustativas qué placer producen uno y otro. Y segundo, vamos a repetir la misma prueba, pero enseñando primero la marca, con lo cual van a saber perfectamente lo que van a beber. La activación seguro, porque ya hay antecedentes, va a ser muy distinta. Y primero, si los sabores son parecidos, podríamos hablar de que el trasvase que ellos quieren podría tener cierto éxito a base de inversión. Y luego, si las marcas son relativamente parecidas, pues ese trasvase será menos costoso que si hay mucha diferencia de activación en una y en otra. También estamos trabajando en la selección de algo tan sencillo como los jugos, ¿no? Los zumos. Hay una compañía que está vendiendo de forma internacional y que hasta ahora lo que hacía era poner directamente en una mesa con sus consumidores y probar zumos, a ver cuál le gustaba más a la secretaria, a la gente de la oficina, a la gente de la fábrica, y así es como lo vendían. Ahora lo que van a hacer es hacer este experimento de resonancia magnética y ver de forma científica qué áreas de activación son mayores, en el placer gustativo son mayores en unos zumos y en otros. También en estos días nos han llamado porque nos han pedido también que preparemos un estudio de perfumes. También perfumes porque, por ejemplo, un sector de la población quiere lanzar un perfume y les gustaría saber cuál de ellos es el que percibe mayor agrado en un cierto sector de la población. El segundo equipo, y veremos qué se puede hacer con él, es el electroencefalograma. Esto, por ejemplo, es una prueba, la de aquí abajo es una prueba en la oficina de Madrid, y la de arriba es una prueba que hemos hecho hace unos días en Ecuador. Esto es nada más y nada menos que un casquito, los puntos blancos que veis allí, lo que son receptores que identifican la activación eléctrica. Nuestras neuronas descargan cierta activación eléctrica a la vez que se comunican entre ellas, y esas pequeñas activaciones, cuando son muchas, se pueden ver en estos sensores que tiene este casquito. Ahora también hay unos nuevos equipos
que son menos complejos que estos. Como veis, estos además necesitan un cierto gel para trasladar o para que sea más sensible. Y hemos comprado uno porque estamos en periodo en pruebas, y este que os dejo, pero os voy a dejar que lo circuléis, es este mismo sistema de electroencefalografía. Aquí le faltan los sensores, que son un poquito delicados, y por eso no los hemos puesto, pero la realidad es que en un principio estamos analizando cuál es la activación de estos equipos respecto a los equipos que se trabajan en investigación convencional, para ver hasta dónde llegan y hasta en qué pruebas podemos aplicarlos, porque realmente el uso de estas máquinas son muy interesantes, porque nos evitan todo tipo de engorrosos, cables, etcétera, y además lo podemos ver en cualquier lado, en eventos deportivos, en cualquier sitio. O sea que, si queréis, os lo paso para que lo mováis por aquí. Veis que es muy sencillo. Póntelo. Importante. Ninguno de los equipos tiene ninguna comprensión. Esto no tiene ningún qué bonito, qué guapo, con la vida. Qué sexy. O sea, pueden pasar cualquier niño o cualquier niño. La gente, cuando veía tanta máquina y tanto doctor, se echaba un poquito para atrás diciendo: a mí no me cuentes, no me des calambres, no me des cosas, ¿no? La realidad es que no da nada, simplemente son receptores de información como este que veis. Eso es, simplemente detecta la activación que hay detrás. Pasamos a qué hacemos con un electroencefalograma. Esto está muy bien, pero ¿qué hacemos con él? Hemos desarrollado dos herramientas que ya empiezan a ser muy comunes, que son la herramienta que detecta la activación de la atención y nos dice si además la atención corresponde a agrado o rechazo. Vuelvo a insistir en lo primero. Podemos poner delante del individuo cualquier cosa. Cualquier elemento que pongamos delante del individuo, podremos saber cuál es el nivel de atención que activa y si está asociado con agrado o con rechazo. Yo creo que cada uno podremos llegar a saber hasta dónde puede llegar la eficacia de esta máquina, pero por mi historia de publicidad, claro, esto es así. Os comento que hemos hecho, por ejemplo, ya unas investigaciones con campañas de publicidad. Os he cerrado, no se dejan ver muy bien lo que hay detrás, porque no es conflictivo, es un tema de cliente y no podemos mostrarlo. Pero lo que vais a ver aquí abajo, estas gráficas, que es lo importante, estas de aquí, lo que hacemos es un nivel medio de atención. Con lo cual, la media de atención es la línea que nos marca el horizonte, y las campañas que están con atención por arriba agradable y la atención alta y atención baja. Esto ya que nos está diciendo, si yo fuera cliente y tuviera unas campañas aquí al fondo, seguramente la atención, que es la antesala de la memoria, me estaría dando problemas, porque yo seguramente mis campañas no serían eficaces. Si no tengo atención, no sigo el paso de acceder a la memoria. Con lo cual, estas campañas, las primeras, las que están más claritas, nos empiezan a decir que al menos en áreas de atención se empiezan a ser muy eficaces. Pero estas campañas, ¿qué les falta? Saber si el nivel de agrado es bueno o malo. Es un análisis de banca, y lo que vemos aquí en el agrado, ya se ha numerado igual que estaban numeradas antes, es que, por ejemplo, aquí a la derecha, la campaña que tiene mayor atención es la que genera mayor rechazo. Esto corresponde a una campaña a un banco que ha sido nacionalizado porque tenía unas deudas enormes que hemos tenido que pagar todos uno a uno, y por lo tanto, como vemos, es un caso en el que la atención es alta, el agrado bajo, con lo cual estamos haciendo un trabajo estupendamente malo para la campaña, porque está mostrando de forma muy atencional datos que están creando rechazo. Ellos seguramente no lo sabrán. Por lo tanto, lo que podemos ver como un poquito de resumen es que las campañas primeras que salen con índice de agrado alto, pero su atención es muy baja, no tiene sentido, o sea, no van a ser eficaces, porque ni siquiera llegan a superar el nivel de atención mínimo. Por lo cual, lo que necesitan evidentemente es generar mayor atención, aunque su agrado sea igual. E incluso estas dos campañas son las que podríamos decir que van a ser más efectivas o eficaces. ¿Por qué? Porque estaban en tercero y cuarto lugar en atención, y aquí están en tercero y cuarto lugar, coinciden en agrado. Con lo cual son campañas que van a ser notorias y campañas que generan emociones positivas frente al espectador. En cambio, aquí todas estas campañas que hay aquí, las siguientes, son campañas directamente que no generan ni siquiera agrado, aunque ha sido subido el rechazo. Y las que están aquí, por ejemplo, estas dos últimas, la 9 y la 6,
evidentemente nos dicen que ni siquiera han conseguido atención ni siquiera han conseguido agrado. El otro día en Guatemala nos contaba la gente de medios que su cliente le decía: es que yo creo que el plan de medios está mal hecho, porque es que no estamos consiguiendo los resultados buenos de la campaña, está mal hecho el plan de medios. Claro, cuando vieron la posibilidad de poder analizar la campaña desde un punto de vista de atención y agrado, les estaban deseando hacerlo para decir, bueno, espérate, porque lo que el problema a lo mejor es la campaña, es la creatividad, no mi plan de medios. Con lo cual ellos estaban encantados de poder utilizar esta herramienta, porque seguramente la creatividad ellos veían que era muy floja y entonces podía, desde un punto de vista científico, ayudarles. Estos niveles de medición pueden ir muchísimo más al detalle. Por ejemplo, el electroencefalograma lo que nos permite es ver segundo a segundo cada campaña de publicidad o cualquier vídeo, como hemos hecho con un vídeo de políticos. Como veis aquí, esta curva corresponde al grado de atención según un individuo los individuos van viendo una campaña de publicidad. Lo que hacemos es buscar qué planos son los que corresponden a los picos de máxima atención y qué planos son los que corresponden a los picos de baja. Y entonces podemos analizar qué es lo que ha pasado con ella. Por ejemplo, en esta campaña... vamos a ver un segundo. Nos cuentan muchas cosas interesantes. Por ejemplo, aquí hay dos planos que son prácticamente iguales y la atención es muy diferente. Aquí y aquí. Y aquí hay uno que nos cuenta, seguido a este, información relacionada con el producto, con un descuento que aparentemente tiene muchísimo interés. Si nos venimos a ese detalle, vemos que estos circulitos corresponden al seguimiento pupilar del eye tracking, cada circulito corresponde a un individuo y aquí a la derecha vemos que hay un grupo de individuos juntos. Si seguimos viendo este mismo plano, hemos visto que todos los individuos de repente se fijan en la chica de blanco que hay aquí, que es la modelo que representa el anuncio, con lo cual lo que está subiendo la atención no es por la información de descuento, sino porque están mirando a esta chica, que es una chica muy conocida, que siguen mirando aquí arriba, en el plano de arriba, tapando el área de descuento que hay. Con lo cual esta información, si por ejemplo no hubiéramos combinado el electroencefalograma y el eye tracking, posiblemente nos podríamos haber confundido y haber dicho que la información que había ahí era de mucho interés. Por lo tanto, lo que podemos ver ahora es ver la línea de atención. Curiosamente, hasta aquí era actividad creativa, luego empezaba una lista enorme de ofertas de producto y luego volvía a la creatividad. Lo que esta gente, este anunciante quería era coger este trocito, cuando sabéis que en publicidad se emiten series, o sea, anuncios largos y luego versiones más cortitas. Querían recortar la campaña solo desde aquí, con lo cual posiblemente el efecto de la autoridad sería bajísimo. ¿Qué es lo que les comentamos y lo que hicieron? Lo que hicieron fue poner algunos de los elementos creativos en esos 10 segundos que tenía, con lo cual los niveles de atención subieron mucho al margen del contenido de la campaña. También se puede utilizar en campañas políticas. El agrado o el rechazo evidentemente funciona con productos, pero también funciona incluso casi mejor con políticos. Ahora en algunos países de Latinoamérica están empezando elecciones y nosotros estamos empezando a trabajar en este área de la política realmente que está funcionando muy bien. Se pueden ver cosas muy interesantes, que no hace falta verlo en electroencefalografía, pero hay unas tendencias que vemos aquí, hay unas tendencias en las que hemos incluido elementos políticos muy conocidos, incluso la Madre Teresa, de influencia social, y la gente pitaba mucho en el área de atractivo y atención, porque eso es una demanda que se está produciendo no solo aquí, sino en toda Europa, sobre la honestidad y la cercanía de los políticos. Como viste, es el ejemplo de que hemos tapado la cara de la gente, pero es el ejemplo de la campaña política de Guatemala. Una segunda herramienta que hemos podido desarrollar en septiembre, hace apenas unos días, es una herramienta que nos parece fundamental e interesantísima para el área de investigación asociada a marcas. Lo que podemos hacer es plantear parejas, y la verdad es que, como podéis imaginar, el cerebro reacciona de forma muy distinta cuando hay una pareja en la que hay coherencia. El cerebro no tiene que desarrollar ninguna actividad cognitiva, es una línea bastante coherente, con lo cual
no hay activaciones de ondas cerebrales. Cuando le planteamos una pareja que no tiene coherencia, como en este caso, el cerebro tiende a dar explicación al por qué pasa y se activan áreas que podemos identificar en el electroencefalograma. A partir de aquí podemos ubicar en un punto de un gráfico las activaciones positivas y negativas para después poder poner parejas tan tontas porque está muy evidente, o por ejemplo poner el logotipo de un banco, que lo hemos hecho ya, asociado a valores que tienen que ver con la decisión de compra de elegir un banco u otro. Con lo cual, en cuanto yo pongo un logotipo de un banco y un valor o una característica, la activación va a estar más cercana a la coherencia o a la incoherencia, y voy a poder averiguar exactamente en qué punto de coherencia o no. Con lo cual, yo, por ejemplo, puedo coger un valor cualquiera, en el caso era uno de esos que es un banco que funciona bien, y veremos aquí cuál de los bancos que nos han presentado es más coherente respecto a ese valor. Y evidentemente podemos coger uno de los bancos y analizar todos los valores que hemos podido investigar. ¿De qué nos vale esto? Es tremendamente interesante para el cliente o para el del banco poder saber que estos valores son los que están realmente interiorizados en el consumidor, y estos que también son interesantes, la verdad es que están por debajo de la media general del sector. Si, por ejemplo, también si es alguien de marketing, en una campaña de publicidad necesitara apoyarse de argumentos de campaña, evidentemente estos valores serían mucho más creíbles a la hora de que el espectador los aceptara viniendo de este banco. La tercera herramienta, que es muy sencillita de operar, es el eye tracking o el seguimiento ocular. Como habéis visto en la campaña que os he contado antes, lo único que hace es concentrar la información sobre dónde miran las personas. Antes era una cosa así tan complicadísima, e incluso había gafas, que ya también hay gafas de tracking para utilizarlas en el punto de venta. Y lo que hace, por ejemplo, es analizar el seguimiento de la mirada de una persona. Cada uno de los redondeles que hay aquí son un punto en el que la gente se ha fijado. Cuanto más grande es el círculo, más tiempo ha estado mirándolo, y cuando los círculos chiquititos, pues está menos tiempo. Lo podemos ver así o lo podemos ver de esta manera. Lo que nos cuenta esto es que la campaña está perfectamente diseñada. Se ve claramente el titular, la cara del famoso, que es un jugador de la NBA, y el logotipo de la compañía. Por ejemplo, nos han dado análisis de otras campañas que lamentablemente eran muchísimo menos eficaces. Por ejemplo, esta campaña es una campaña de una aseguradora, en el que, por ejemplo, aquí veis el tiempo que ha estado la media de los individuos viendo el anuncio, todo el tiempo que ha estado viendo cada uno de ellos, y curiosamente el logotipo que el cliente pensaba que, siendo tan rojo y tan grande, se vería fenomenal, la gente empezaba a leer y al llegar aquí a medias desaparecía. ¿Qué es lo que estaba pasando? Había demasiada información. Con lo cual, una vez que lo estuvimos viendo, simplificaron el anuncio, quitaron parte de la información y consiguieron que la estructura de visión fuera muy parecida a la primera que os he enseñado. Este efecto es un efecto que hemos denominado el efecto Times Square, que es un momento en el que hay tanta información que ver que el cerebro lo bloquea y decide no ver nada. Que es como el ejemplo anterior. Pasa también en imágenes y pasa en muchos lados, con lo cual no me detengo a hablar de él, pero vamos, es muy evidente cómo afecta al cerebro. También hay otro elemento que nos ayuda a entender la atención, y es el que está basado en el tiempo de lectura del individuo. Al individuo, cuando le ponemos la imagen para que vea, él puede mover el tiempo, las imágenes como una revista. Lo va pasando y la verdad es que nos va contando la cantidad de interés que tiene por uno u por otro. Este es un ejemplo de folletos de telefonía, y la verdad es que funciona. Es muy sencillo, esta parte es la más sencilla. Como os imagináis que esto, comparado con la resonancia magnética, se hace bastante sencillo. Aquí nos cuenta los puntos de interés y podemos investigar si en este caso las imágenes, los tipos, los precios, lo que sea, es más interesante o no.
Por ejemplo, curiosamente, de forma paralela, hemos sacado una conclusión en la que nos dice que los folletos que tienen muchas páginas se leen muy poco cada una de las páginas al margen del contenido. En cambio, los folletos que tienen pocas páginas, solamente porque tengan pocas, el tiempo de lectura es mucho mayor al margen del contenido. Con lo cual, en el caso que alguien quisiera hacer un folleto, evidentemente uno de menor número de páginas tiene mayor índice de efectividad. Para páginas web es bastante sencillo. Podemos analizar las áreas de interés. Si por ejemplo nos interesa haber puesto aquí los cuadritos amarillos, es nuestro área que nos gusta comercializar, y vemos evidentemente que no se ve, con lo cual es muy fácil poder manejarlo, porque el área de ingeniería es muy rápida de un día para otro. El tercer y cuarta herramienta son los sensores biométricos. Los sensores biométricos por ejemplo, en este caso es una herramienta desarrollada por el MIT, que lo que hace es que mide la conductancia de la piel. El cerebro, en cuanto ve algo que le implica, algo que le llama la atención, activa las glándulas de grasa de las articulaciones para prepararte por si tienes que correr o actuar. Con lo cual, este aparatito lo que puede medir es el nivel de grasa de las articulaciones y saber de forma de gráfico cuál es la cantidad de activación. Con lo cual, se puede implicar como un nivel de engagement o de implicación de la persona con lo que está viendo. Aquí arriba, allí arriba vemos los grafiquitos del nivel de la conductancia. El aparato nos da otras medidas, pero en este caso tampoco son de relevancia. Como os decía, estamos aplicando también estas máquinas, por ejemplo, para ver el efecto de la música en chicos que no saben expresarse, con lo cual, si no saben expresarse, les ponemos la maquinita y ya estamos viendo los niveles de conductancia que les produce la música a estos chicos, y que estamos viendo que les relaja enormemente, pero ellos no saben expresarlo en muchos casos. Y la última herramienta es el reconocimiento facial. El reconocimiento facial, aunque no lo sepamos, está en muchos lados. Son unas máquinas que nos van viendo por la calle y reconocen nuestras caras y las cruzan con bases de datos de otras caras por si encontraran individuos que son buscados o perseguidos. También son muy interesantes para nuestro trabajo, porque aquí se han desarrollado unos softwares, que estos son los puntos que mira de cada cara, y un software que te permite, por ejemplo, en este caso, ver un anuncio y ver los niveles de activación, por ejemplo, referentes a, en este caso, la activación de la sonrisa, la sorpresa, la confusión, la media, con niveles de atención. Hay que tener en cuenta que estos niveles, esta herramienta, funciona bien siempre y cuando haya una implicación emocional importante con lo que estamos viendo. Por ejemplo, lo hemos usado en partidos de fútbol donde la gente es muy activa, y entonces ahí sí que funciona bien. Pero normalmente cuando ves un bloque de publicidad o una película, la reacción facial es muy plana. Con lo cual solo funciona y muy bien cuando yo os digo, cuando la implicación emocional es alta. Una de las claves y las ventajas de poder tener todos los elementos es poder mezclar. Nosotros hemos mezclado el eye tracking con los dos sensores que os he contado antes, y hemos desarrollado una aplicación que ahora mismo está finalista entre 15.000 proyectos que se han presentado en un proyecto internacional de marketing en Europa, y parte de una base bastante sencilla que seguramente os habréis preguntado vosotros. Cuando veis una actividad deportiva donde hay patrocinadores, donde hay valles de publicidad, donde hay una moto llena de cartelitos y de adhesivos, os preguntáis, ¿esto realmente se ve? ¿Esto realmente vale para algo? La verdad es que está delante, pero ¿esto se ve algo? Y entonces esta es la herramienta que pretende y descubre si realmente se ve o no se ve. Para que entendáis la herramienta, os pongo aquí más o menos un ejercicio de cómo se mueve el ojo, para que veáis cómo se mueve para entender el siguiente cuadro. Y básicamente lo que os he comentado antes. Este es el recorrido del ojo. En las líneas el ojo no ve, porque el ojo va saltando de un punto a otro. En los círculos ha estado más tiempo en los de diámetro mayor que en los de diámetro pequeño. Por lo tanto, ahora podemos entender la gran diferencia de la herramienta. No es lo mismo el tiempo que está, por ejemplo,
una valla de publicidad delante de los espectadores que el tiempo que la gente se fija en esa valla. Por ejemplo, es un caso ficticio, este plano ha durado 3,2 milisegundos y realmente la fijación de los individuos ha sido 0,45. ¿Qué es lo que es importante de aquí? Que realmente la unidad de medida de cálculo del coste de ese producto está aquí arriba. Se calcula el coste por el tiempo que las marcas están delante del espectador. Ahora podemos saber exactamente cuánto tiempo de ese se ven. A ver si puedo ver aquí, ¿veis? Una imagen de cómo se ve el eye tracking en vídeo. Este es el mismo ejemplo que ya habéis visto, pero con activación de visual. Como esta forma de verlo en este caso no es muy interesante, tenemos otras aplicaciones en las que podemos ver, por ejemplo, individuos que están buscando porque no hay nada que ver, pero en el momento que aparece una imagen concreta se concentran casi todas las imágenes en ese punto de forma mecánica, porque actúa también las partes instintivas. Veis que cuando se separan es porque no hay información relevante y vuelven a juntarse otra vez cuando la información es activa y genera interés. También lo podemos ver de esta forma, y esta forma para los anunciantes es un poquito dura, porque en este caso, que era un estudio en el que utilizábamos a Bwin como referencia, prácticamente no estaba por ningún lado. Esta es un poquito más cruel, porque la verdad es que los anunciantes no ven dónde están sus marcas. Pero podemos ir aún más allá. Podemos delimitar las áreas concretas que nos interesan, por ejemplo, la camiseta de Cristiano Ronaldo respecto a la camiseta de Kaká. Bueno, Kaká ya no está, pero vamos, de cualquier otro del equipo. Saber cuál es la rentabilidad de cada uno de ellos. Para eso lo que hacemos es, como veis aquí, identificar las áreas de interés, tanto exteriores como de las camisetas. Las comparamos también con puntos como el balón y algunos elementos para poder comparar y así analizar exactamente cuánto tiempo se han visto, qué cantidad de gente lo ha visto, cuántas veces ha repetido, e incluso hemos podido ver una cosa muy interesante, que ahora viene un plano corto en el fotocall de las ruedas de prensa. Cada uno de los espacios que están detrás sabemos exactamente lo que se ve, y os puedo anticipar que en este caso es 0, no se ve nada. Por ejemplo, esto es un ejemplo que hemos hecho del análisis medio de varios deportes, y como veis, por ejemplo, en este caso las líneas verdes son el tiempo que ha estado presente la marca en el monitor, que son tiempos realmente considerables, teniendo en cuenta que los dos últimos son las sobreimpresiones de la televisión y en el gráfico anterior estábamos viendo los niveles de visibilidad de las campañas, con lo cual vemos que están mucho tiempo. Ahora es lo que se paga por esa cantidad de tiempo que están los patrocinadores frente a las imágenes, como se llama, media de imágenes, periódicos, internet, etcétera. Con lo cual, si vemos este anunciante tiene unos niveles de presencia en la campaña el fútbol de un 65% del tiempo que estaba. Aunque la verdad es que si ya utilizamos la herramienta y podemos comparar aquí en color violeta cuál de ese tiempo que han estado presentes es un tiempo que han sido vistas, nos enfrentamos a números realmente que son tremendamente sorprendentes, porque son muy distintos a los datos que tenían ellos, que eran pues cercanos al 100%. La media del tiempo que los individuos se fijan en los espacios publicitarios en transmisiones deportivas está en torno al 3%, con lo cual del 100% del dinero que pagan los anunciantes por estar presentes, solo la rentabilidad es del 3%. Esta herramienta nos ha llevado a que un anunciante la utilizara y la ha llevado a los premios que os he comentado, pero algunos otros la han metido debajo de un cajón, porque no quieren saber esos datos. Joder.
Por ejemplo, porque había unos que se pegaban los de patrocinio con los de publicidad. ¿Cuál era más rentable? Que si la publicidad, el patrocinio es más rentable, que la publicidad es más rentable. Y esa discusión, en cuanto llegó esta herramienta, la cogieron y con mucha discreción la pusieron debajo de la mesa y la han tapado. Con lo cual, bueno, pues evidentemente supongo que si a través de los medios convencionales la conocen y ahora la van a conocer, alguien le preguntará, oye, ¿has visto esto? ¿Conoces esto? Entonces, ¿para qué nos vale? No solo para darle un azote a los de patrocinio, sino también, por ejemplo, para utilizar estas herramientas para mejorar los soportes, para negociar con los medios, para poder evaluar cuál de ellos son más interesantes. Además de esos datos, les contábamos un poquito del por qué pasa esto, que no, aquí ellos entendían qué es lo que pasaba. Con estas siglas pasamos. Por ejemplo, ellos no entendían cómo con una valla de 2 metros de alta en todo el frente detrás de la portería, apenas me decían, ¿cómo no se va a ver? La realidad de esa valla de 2 metros detrás de la portería en el día a día es esto, con lo cual no se veía nada. También nos decían, oye, esto se ve muchísimo, ¿cómo no va a verse? Que está presente casi todo el tiempo. Bueno, primero, lo que vemos es que el espacio realmente que mancha es pequeñísimo y la actividad del balón, que es la que sigue el ojo, está siempre lejos de esa valla. Aquí también hay una cosa interesante, estas vallas son gigantes, esto es lo que está viendo el espectador, letras, son letras. Al menos aquí los creativos de patrocinios hacen un trabajo muy interesante, porque lo que hacen es poner un logotipo, por ejemplo, si el espacio es 2×1, ponen un logotipo, si es 4×1, 2 logotipos, y si es de 6×1, pues 3 logotipos. Y entonces lo que pasa es esto, solo hay logotipos y letras en las pantallas. Eso sí, lo que se pretende es vincular a la marca con el fútbol y lo hacen, pero se quedan ahí, no pasan de emitir ningún mensaje, se queda esto así. Además de esto, luego les damos un ranking de cada uno de los soportes, cuál tiene mayor capacidad de acercarse a las áreas emocionales, y bueno, pues lo que no hacemos es presentar un problema como es este, sin abrir una solución o dar una explicación técnica. Y la explicación que tiene esto es una explicación que hemos desarrollado nosotros, y si como sea aquí neurólogos o psicólogos no la conocen porque la hemos creado hace poco y supongo que estarán de alguna medida de acuerdo con ella. ¿Qué significa esto? ¿Por qué no se ve las vallas publicitarias, que también afecta a cualquier tipo de comunicación? Porque nuestro cerebro recibe de mucha información y solo es capaz de atender a una parte pequeñísima de esa información que nos llega. Ahora mismo, por todos los sentidos, estamos oyendo el movimiento de la gente, las hojas, los móviles, gente que se mueve, estamos sintiendo el frío, bueno, más bien el calor que hace aquí, estamos oliendo muchos aromas que ya son familiares, pero que los estamos oyendo y el cerebro es incapaz de estar constantemente recibiendo esa información y analizándola. Para poder sobrevivir, lo que hace el cerebro, desde que somos pequeñitos, lo que va haciendo es crear patrones. En un archivo va recogiendo información, por ejemplo, si imagináis que es un lápiz, de este lapicero y lo va guardando. Cuando ve este mismo lapicero, uno similar de otro color, lo asocia el color y otro lapicero. Y así va creciendo y creciendo y creciendo el almacén de datos, que es un almacén. Por ejemplo, perdona, en el cerebro llegan cada segundo 400.000 millones de bytes, de los cuales solo 2 millones somos capaces de identificar o trabajar con ellos. Esto es, en proporción, un 0,5% de la información que recibimos. Esta es una estructura de información. Por ejemplo, cuando vamos a un sitio nuevo y vemos algo nuevo, lo que hace el cerebro es identificar aquello que nos llama la atención y inmediatamente lo mete en nuestro archivo. Así podemos estar en sitios donde hay mucha actividad y nos podemos dedicar a mirar algo en concreto. Por ejemplo, esto da sentido al hecho de que cuando nosotros viajamos y vamos a otro sitio, por ejemplo, cogemos un avión y vamos a un hotel, cuando llegamos al hotel estamos agotados y no hemos hecho nada. ¿Qué es lo que hemos hecho? Que nuestro cerebro ha estado codificando todo aquello que es nuevo, olores, sabores, gentes, acentos, y ha ido trabajando, creando patrones. Ese mismo recorrido por un sitio habitual evidentemente no nos causa ningún cansancio, porque el cerebro no está haciendo ese esfuerzo. Cuando vamos a un sitio nuevo, como yo que estoy viajando ahora mucho, pues la verdad es que es un cansancio tremendo cuando llegas al hotel, porque tu cerebro está haciendo patrones todo el rato.
Por ejemplo, en este caso, seguro que todos habéis mirado lo único. Eso. Estoy seguro que todos habéis mirado la cara. ¿Pero por qué habéis mirado la cara? Todos lo vemos, y no solo vosotros, cualquier persona que lo hayáis visto. Porque el resto no nos interesa, el resto lo conocemos. Es ya conocido. Público, espectadores, la valla de publicidad que hemos analizado, el resto de compañeros. No hay ninguna información que sea relevante excepto la cara del jugador que nos está contando una historia. E incluso, si cambiáramos el logotipo de las camisetas, no lo diría nadie. De hecho, hemos cambiado el logotipo de la camiseta y nadie lo ha visto, ni aquí ni en ninguna de las veces que lo he presentado. Hemos cambiado la B por la B y nadie lo ve. ¿Por qué no lo ve? Porque no puede dedicarle tiempo a algo que ya conoce. Con lo cual, evidentemente, aquí se explica por qué las vallas de publicidad del campo se ven pero se ignoran, porque son parte de patrones reconocidos, parte de nuestro ya paisaje. Con lo cual, a los que trabajáis aquí, os estudiáis el marketing o publicidad, bien en un lado o en otro, la realidad de vuestro trabajo tiene que tener una óptica ahora diferente. La óptica de los publicitarios o la gente del marketing es construir patrones nuevos. ¿Qué significa? Elementos que los individuos no conozcan y estén obligados a pensar en ellos. Por ejemplo, a quien le gusten las motos, hay un campeón del mundo del motociclismo, Rossi. Hace muy poco se cambió del casco y se puso en la parte de arriba una foto de su propia cara, así con un gesto como divertido. Y entonces cada vez que se tumbaba para correr, se le veía la cara con un gesto simpático. Ese mismo gesto, eso que hizo, fue cambiar un patrón. Ese patrón estuvo en las portadas de todos los periódicos y las televisiones deportivas. ¿Qué había hecho Rossi? Nada, o sea, no se había puesto un gorro con plumas o un gorro de un casco de bombero. Había cambiado un pequeño patrón que nos hizo a todos nosotros crear nuevos patrones y llamar la atención. El Real Madrid, porque es el que conozco más, cambió un día la camiseta, se la puso roja y salió en todas las portadas. Solo cambió el color de la camiseta. Ha cambiado un patrón. Por lo tanto, los que estudiáis marketing o comunicación, ese es el objetivo de las campañas de publicidad. Normalmente la publicidad está llena de patrones reconocidos. Para eso evita que se pueda ver. Llena de códigos reconocidos, con lo cual los niveles de atención, como hemos visto, los niveles de atención de las campañas suelen ser muy bajos. De forma paralela, cuando hacemos estos estudios, que habéis visto ya, vamos aprendiendo muchas cosas. Se van viendo de forma curiosa, decir, oye, mira qué ha resultado aquí después de trabajar. Por ejemplo, estamos viendo que una vez que hacemos estudios de investigación, al poco tiempo, por ejemplo, llamamos a los individuos para los que hemos utilizado y les preguntamos, ¿qué campaña recuerdas las que viste el otro día? Para ver, en nuestro caso, es para ver si los niveles de atención que marca nuestra estadística corresponden al recuerdo que tiene la gente a medio plazo. Y, por ejemplo, estamos viendo que en todas las encuestas, el 30% último de las respuestas son falsos positivos, tanto en recuerdo espontáneo como en recuerdo sugerido. A unos les preguntamos que recuerden de forma libre y a otros les preguntamos que si han recordado estas campañas. Y en ambos casos, el 30% último son falsos positivos. ¿Qué significa? Que si alguien ha estado viendo un partido de fútbol donde había muchísimas campañas, si yo le pregunto qué campañas, digo, anunciantes, le digo qué anunciante recuerda y no me dice ninguno, se sentirá un poco idiota. Con lo cual me dice todos los que puede, incluso los que asocia con el fútbol, que no tienen por qué, y de hecho no estaban en el vídeo. Otro elemento importante que hemos averiguado, por ejemplo, estaba haciendo un estudio, hemos visto que había planos, por ejemplo, en un estudio para adultos de más de 45 años, que aparecían bebés, y en este caso era un bebé con un papá y un bebé con su hijo, pero no hay un bebé solo. Y la atención en el caso de los bebé y papá se iban inmediatamente para abajo. Y en caso, cuando aparecía un bebé solo, que parece como parecido o lo mismo, lo que pasaba era justamente lo opuesto. Lo que pudimos averiguar aquí es que para un individuo de más de 45 años, el hecho de ver a un papá con su niño era algo que le molestaba porque estaba recordándole a su bebé y a él cuando tenía 25 o 30 años, con lo cual le estaba generando inconscientemente una sensación de incomodidad y le estaba generando
recuerdos negativos y atención negativa. Pero en cambio, cuando veía al bebé, eso le producía recuerdos de su bebé, de su infancia, de sus nietos, de los bebés, y eso le generaba subir la atención. Posiblemente ellos ni siquiera sabían que la atención había bajado, pero esta es la realidad que estamos viendo poquito a poco, y este es otro ejemplo. Una cosa muy curiosa es que, y ahora se lo explico, es muy interesante para cualquier área, es que posiblemente con esta herramienta los planificadores de medios posiblemente tengan que cambiar la forma de planificar. ¿Cómo os lo cuento? Cuando estábamos viendo, por ejemplo, el tema del partido de fútbol, antes de que se fueran les preguntábamos, por cierto, recuérdame, dime así rápido el primer coche que se te ocurra, o una fruta, o un alimento, o un banco, o un tal. Entonces nos decían de forma espontánea un montón de respuestas. Y curiosamente, fijaros en la parte de la alimentación. Ahí no se ve aquí, pero os leo. Arroz, el cocido es como un plato de patatas y chorizos y tal, muy lleno de grasa. Pasta, patatas fritas, hamburguesas, fabada, que son judías, tortilla, albóndigas de carne. ¿Qué es lo que pasa? Nos estaban mostrando un montón de alimentos ricos en hidratos. ¿Y qué tendría que ver el fútbol con los hidratos? Pues esto da sentido al desarrollo o al descubrimiento de unas neuronas que son las neuronas en espejo o neuronas espejo. Estas neuronas se descubrieron en Italia por investigadores italianos hace como 8 o 10 años, y lo que son neuronas que nos han permitido durante nuestra existencia poder sentir lo que sentía un individuo en nuestra especie. Por ejemplo, si un mono veía a otro mono comer un alimento e inmediatamente escupirlo o morir, el mono no tenía suficiente inteligencia para decir, si mi mono como yo ha comido ese alimento y ha muerto, por lo tanto yo no voy a comerlo. Esa inteligencia, como no la tenían, lo que les facilitaban las neuronas espejo es la posibilidad de sentir. ¿Y esto qué significa? Que cuando vemos un partido de fútbol sentimos el cansancio, estamos agotados, nos levantamos, estamos en tensión, y eso se recupera con hidratos de carbono. Con lo cual, ¿qué nos quiere decir? Que los señores de planificación de medios, los que ponen el dinero de los anunciantes y los dividen entre las cadenas y entre las franjas horarias, no solo van a tener que tener en cuenta esta parte, sino van a tener en cuenta qué tipo de programa se está emitiendo. Porque evidentemente un anunciante de pasta o de hamburguesas va a ser infinitamente más receptivo, perdón, el consumidor es infinitamente más receptivo a cualquier tipo de alimentos de estos en el momento que se está produciendo una actividad deportiva. En cambio, si pusiéramos, por ejemplo, un plato de sopa o algo así, seguramente la reacción de atención o de interés sería muchísimo menor. Hay una cosa que en los 20 años de experiencia en publicidad que a los creativos les aburre muchísimo, y es mostrar la prueba de producto, cómo el individuo bebe o cómo el individuo conduce, etcétera, porque era muy pesado. ¿Qué es lo que ocurre con las neuronas de espejo? Que normalmente, como nos hacen sentir lo que sentimos, funciona muy bien la prueba de producto. Cuando alguien en un momento de calor bebe algo refrescante, ese placer lo vamos a sentir igual que sentimos miedo cuando vemos una película. ¿Por qué sentimos miedo? Si, por ejemplo, esta película de Jack Nicholson, le conocemos, es un borrachillo muy simpático y muy buen actor, que a lo mejor incluso le hemos visto la película anterior, pero aún así nos produce miedo. Esas son las neuronas espejo. Están pensadas para que nos produzca lo mismo que estamos viendo que le pasa a la persona en la pantalla. Y si no, evidentemente no lloraríamos o no nos emocionaríamos viendo la película o no estaríamos con miedo. Lo mismo pasa con una actividad. Seguramente a alguien que le gusten los coches y ve esto, pues tenga una sensación de estimulación nada más verlo. Otro de las enseñanzas que hemos visto, y más bien que hemos podido comprobar, y que son también interesantes a la hora de gente que se dedique a intentar hablar con gente, aparte de la comunicación, y que que quiera cumplir este proceso que es absolutamente necesario, es voy para atrás, es el efecto de la emoción. No hemos entrado aquí porque no hemos entrado a hablar de la estructura cerebral, pero la emoción es la que marca y lo que nos construye nuestra memoria. Por ejemplo, estoy seguro que cualquiera de vosotros intenta recordar episodios de su infancia y todos están asociados a un momento emocionalmente importante.
Sabemos cuándo nos pasó esta primera situación, algo en el colegio, con nuestra familia. Lo que seguramente no recordamos es el día que aprendimos a sumar. Bueno, a no ser que nos dieran un azote por no hacerlo bien y entonces pues nos volvió y nos acordamos, pero en principio no nos acordamos de temas que no tienen que ver con la emoción. Por lo tanto, si queremos llegar a cumplir el protocolo de conseguir memoria de nuestra información, tenemos que pasar por áreas emocionales. Esto es muy interesante, el proceso deductivo. Si yo a un consumidor ya te digo, oye, mira, esto es un bolígrafo que vale tanto dinero y se vende en este tipo de supermercados o en este tipo de tiendas, no le estás diciendo que haga ningún ejercicio intelectual, no está generando ningún proceso deductivo. Es simplemente, le estás poniendo, puede que le interese o no, pero no está generando proceso deductivo. Pero en cuanto pones una X, en medio es A más B igual a X, le estás haciendo como mínimo pensar. Le estás generando una necesidad de crear un intento de despejar esa X para ver cuál es. Con lo cual se están produciendo nuevas conexiones sinápticas entre neuronas y están fortaleciendo ese momento del recuerdo. Yo os voy a poner aquí una imagen de una campaña que hicimos en la DDB, que es una agencia de publicidad internacional, y que la hicimos hace ya unos años, pero que me parece que muy interesante, es lo que vamos a oír. No sé, 10 años o así en España, cuando estaba involucrado en Audi, y como veis, le preguntamos, hacemos una pregunta que es necesario intentar contestar o comprender, con lo cual nuestro cerebro está construyendo nuevos enganches de neuronas que nos van a hacer mucho más sólido el recuerdo. E incluso podéis fijaros que aquí en una campaña de coches, que no se ven coches, es algo realmente curioso, aun a pesar de que los alemanes estaban bastante enfadados porque decían que no entendían cómo después de trabajar tantos años en desarrollar el diseño de un coche, cuando hacíamos la campaña no aparecía el coche. Bueno, no lo entendían ellos, pero una forma de estimular la atracción y de mostrar una comunicación que era mucho más inteligente que la evidente, con lo cual lo que estábamos haciendo directamente era decir que los conductores son intelectualmente más brillantes que los conductores de otros vehículos que necesitan un proceso de explicación más largo. Con lo cual estas campañas fueron espectacularmente interesantes. Una cosa ya de la última de esta parte que estamos acabando es la mentira. Nuestro cerebro reconoce la mentira respecto a la verdad. La verdad es que durante toda nuestra existencia hemos necesitado mirar la cara de los individuos semejantes a nosotros para saber o entender cuáles eran las intenciones cuando no había posibilidad de hablar. Esto lo he cogido del vuelo de hoy, en la revista de LAN, aparecía este señor tan sonriente. Evidentemente una de las variables que reconocemos mucho es la sonrisa falsa. Hay algunas que son clarísimas, pero hay otras que el cerebro las reconoce, aunque nosotros inconscientemente lo hagamos, pero conscientemente no. A veces vemos a alguien que nos genera cierto recelo, aunque sonría, y es porque está el cerebro recogiendo información respecto a la veracidad o la intención de esa persona, por lo cual hablábamos con los creativos el otro día diciéndoles, oye, si tenéis que hacer una fotografía, hacerla cuando el individuo acaba de llegar y no a las 4 de la mañana cuando está cansado ya. Contarle un chiste o contarle cualquier cosa que se ríe de forma de verdad, aunque no tenga que ver con la campaña, porque nosotros al final, cuando vemos estas imágenes, vamos a sentir inconscientemente si nos atraen o nos generan rechazo, aunque no lo podamos contar por qué, con lo cual estas pequeñitas cosas que vamos analizando y reconociendo nos van a ayudar mucho a hacer nuestro trabajo si tienes que ver con la comunicación. Solo como resumen de todas las herramientas que hemos estado viendo o de las aplicaciones, podéis ver, por ejemplo, las herramientas que hemos ido utilizando, que son prácticamente todas las que se usan en todo el mundo para analizar la actividad del cerebro. Las
herramientas o aplicaciones o servicios o usos que podemos ya a día de hoy utilizar con ellos, por ejemplo, el análisis emocional de las marcas, la captación de niveles de atención y agrado de cualquier cosa que pongamos delante de los consumidores. Podemos analizar de forma muy sencilla gráficas, por ejemplo, para campañas de publicidad o para clientes, cuando le presentan dos gráficas y tienen que tomar una decisión. El hecho de poder tomar una decisión de forma objetiva les ayuda muchísimo a evitar conflictos, problemas, discusiones y muchos posibles errores que se produzcan. Una cosa interesante, no significa que la campaña sea buena o mala porque la lectura sea correcta, significa que es correcta aunque el contenido sea el que sea, pero podemos ahora mismo avanzar mucho en esa investigación. Lo mismo que pasa para las campañas, las páginas web, o el tema de folletería, que depende de algunos países la inversión es espectacular, la inversión en folletos. También hemos visto cómo se puede analizar la rentabilidad de los soportes que intervienen en el patrocinio deportivo, e incluso llegar a saber cuál es el perfil de un individuo, de una marca o de cualquier elemento que queramos respecto a los valores que son importantes para nosotros. Con lo cual estas herramientas son una de las que estamos ya aplicando. Hay más herramientas que están en la cocina, estamos perfeccionando algunas de estas, es un proceso que ya no para. Y os puedo decir como curiosidad, porque seguro que surge en alguna de las personas, es que hay herramientas de estas que se pueden hacer de un día para otro. El tema de la gráfica se puede resolver de un día para otro, de forma muy sencilla, saber qué gráficas funcionan. Algunas de atención al grado pues llevan 3 o 4 días más o menos, las de la asociación de valores un poquito más. Las que son muy complejas son las que interviene la resonancia magnética, porque esas tienen un proceso de elaboración muy complicado. La gráfica que os he enseñado antes del cerebro, nosotros hemos tardado cerca de 1 año para poder ver esa imagen, 1 año de trabajo para poder llegar a ver esa imagen solamente. Luego, evidentemente, una vez entendido el proceso ya es mucho más sencillo, pero lo que vemos aquí es muchas de las herramientas que ya se están utilizando y que la gente ya está utilizando para intentar enfocar, entender mejor a los consumidores. Y a partir de ahora, todos sois muy jóvenes, esto está empezando, está en vuestras manos el hecho de avanzar esas tecnologías, usarla en sectores que no están siendo usadas ahora. Nosotros estamos haciendo un estudio de eye tracking para investigar en la Escuela de Bellas Artes cómo los pintores clásicos que tenían que ver con la realeza eran o no eficaces a la hora de enfocar la mirada en el rey o en el noble, y ver seguramente lo que queremos probar es si los grandes pintores son los que ejercían mejor esa función de concentrar la atención en los nobles o en los reyes. Entonces eso, con la Escuela de Bellas Artes de Madrid estamos entre todos haciendo un trabajo que realmente puede ser muy interesante, y es un pequeño ejemplo de cómo utilizar estas herramientas fuera de las áreas de economía o del marketing, que parece tan evidente. Por lo cual sabemos que las respuestas están dentro. Nosotros ahí vamos publicando constantemente novedades que corresponden a nuestro trabajo, o cualquier novedad que nos parezca interesante que tiene que ver con la ciencia, avances del cerebro, que tengan que ver con algo sencillo, no algo muy complejo ni muy técnico, sino algo que pueda entender todo el mundo. Y es una forma también que para el que quiera pueda comunicarse con nosotros de forma sencilla para preguntar cualquier cuestión o cualquier pregunta que le apetezca. Y a partir de aquí yo creo que se establece un área que ya yo doy por terminada para que no sea muy largo, y que he pretendido que conozcáis de forma muy sencilla todas las herramientas que están siendo desarrolladas. Lo que sí os anticipo es que hay veces que la tecnología nos llega a nosotros, al mundo latino, un poquito tarde, llega 2 o 3 años después de que se produce en Estados Unidos, y en este caso os puedo asegurar que está llegando aquí muchísimo antes que en muchos lugares de Estados Unidos seguro. Por lo cual esa tecnología es absolutamente innovadora. Vosotros lo estáis viendo aquí, y alguna gente la ha visto fuera en sus casas, pero es información que prácticamente tiene muy poca